Hola a todos. Hoy es domingo, 22 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo y hermano Ray McGovern está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Ray. Muchas gracias por invitarme. Tengo un poco de resfriado, así que voy a ponerme una pastilla para la tos para no molestar a nadie. Ray, déjame empezar con la nueva escalada que está ocurriendo. Donald Trump lanzó un ultimátum a los iraníes. Dijo que en un plazo de 48 horas tienen que abrir el estrecho de Hormuz o atacará todas las redes eléctricas de Irán. Está hablando de atacar las redes eléctricas iraníes y provocar un desastre allí. Pero así es como han respondido los iraníes hasta ahora. Hemos sabido, desde el cuartel general de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo llaman el cuartel general de Khatam al-Anbiya. Y dijeron que si Donald Trump hace eso, cerrarán completamente el estrecho de Hormuz hasta que se reconstruyan las instalaciones dañadas y que atacarán todos los activos energéticos de TIC e infraestructuras de Israel, destruirán las empresas regionales con accionistas estadounidenses y golpearán las plantas de energía en los países que alberguen bases de Estados Unidos. Esta es una nueva escalada, Ray. Y Donald Trump está tan obsesionado con este estrecho de Hormuz. Lo que sabemos hasta hoy es que el estrecho no está cerrado. Irán está intentando gestionarlo. Algunos barcos pueden pasar, otros no. Significa que los países que Irán considera amigos pueden pasar, pero los enemigos no. ¿Cuál es tu interpretación de este ultimátum y de la manera en que Donald Trump, podríamos decir, se muestra cada vez más desesperado por un conflicto con Irán? Bueno, cada vez está más desesperado, y las mentiras que cuenta sobre haber retirado algún avión, la capacidad o haber derrotado a esto o aquello, son simplemente mentiras. Me pregunto quién se lo estará diciendo, o si simplemente se lo está inventando. Ahora bien, nuestro amigo el profesor Morandi tuvo ayer una entrevista con Glenn Deason, y puede que no la hayas visto, pero va un poco más allá que la Guardia Revolucionaria. Y estoy seguro de que intenta advertir a Trump de que si nadie más se lo ha dicho, los lugares donde tiene bases son increíblemente vulnerables. Quiero decir, hablar de tropas terrestres. Dios mío, entrar en Kuwait o donde sea. Esto es lo que dijo. Si Estados Unidos utiliza fuerzas terrestres, bueno, ¿qué pasa si los iraníes usan fuerzas terrestres para entrar en Kuwait, avanzar hacia Arabia Saudí desde el norte y desde Yemen desde el suroeste hacia el norte y el este? ¿Quién los va a detener? Señala que Arabia Saudí ya ha demostrado su incompetencia de muchas maneras. Así que ahí está eso. Y además se mencionó, si no me equivoco, veamos, ¿dónde está? Sí, hay una mención. Sí, a la desanización de infraestructuras. Dios mío. Ahora bien, ya sabes cuánto depende Israel de esa desanización. Algunos de los pueblos árabes de la zona del Golfo también dependen mucho de eso. En mi opinión, esos sistemas no se reparan fácilmente. Entonces, ¿quién va a tener agua para beber en esos lugares? Trump ha actuado de forma precipitada. Está siendo asesorado por un general de la Fuerza Aérea que dirige el Estado Mayor Conjunto y que cree que las bombas siempre ganan las guerras. Bueno, nunca aprendió que las bombas nunca ganan guerras. Hace falta mucho más que eso para ganar una. Y toda esta aventura en la que se ha embarcado Trump. Sabes, estaba leyendo a Sun Tzu el otro día, y lo dice claramente aquí. Esto es en el 570, ¿de acuerdo? Aquí está Sun Tzu. BC, okay? And here's Sun Tzu. La diplomacia y la inteligencia militar deben emplearse para evitar la posibilidad de una guerra. Es obligatorio. Debe prepararse con extrema delicadeza si la guerra resulta inevitable y con una profunda reflexión, ¿de acuerdo? Y cuando el enemigo sea derrotado, debe respetarse al adversario subyugado y no aprovecharse de él. Una vez concluido el enfrentamiento,
Las tropas victoriosas deben regresar a casa para que el coste de mantenerlas en un lugar lejano no agote los recursos del país triunfante. Es una forma bastante elegante de expresar lo que nosotros, como jefes de pelotón de infantería, aprendimos en los años 60. Y Nima, puede que esto te suene cursi a ti o a otros, pero se nos inculcó la idea de que antes de hacer cualquier cosa, antes de enviar a la escuadra, 9 personas, hay que hacer una estimación de la situación. 9 people, you do an estimate of the situation. Okay. So, what does that mean? I wrote Vale, ¿y qué significa eso? Anoté algunas de las cosas que recuerdo. Enemigo, vale, ¿cuántos hay? ¿Cómo están armados? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su moral? ¿Y qué se juegan en esto? ¿Cuál es su capacidad de resistencia? ¿Cómo pueden recibir refuerzos si es necesario? Bien, ese es el enemigo. Los otros dos son muy fáciles. Terreno, ¿verdad? Clima. Y luego el último es LOCS, LOCS, líneas de comunicación y suministro. Bueno, quiero decir, ¿acaso los generales no aprenden esto? Supongo que los generales de la Fuerza Aérea no lo aprenden, porque esto es realmente terrible. No es solo Sun Tzu, es el centro de entrenamiento de infantería en Fort Benning, donde pasé una época no tan agradable allá por principios de los 60. ¿Por qué se está haciendo todo esto? Bueno, no para defender a Estados Unidos. being done? Well, not to defend the United States. I mean, there is no threat. Quiero decir, no hay ninguna amenaza, ni inminente, ni, si es que esa palabra existe, un inminente. Si es una amenaza lejana, sigue sin haber ninguna amenaza para Estados Unidos. Netanyahu, que es quien lleva el volante aquí, convenció a Trump de que era una amenaza para Israel y de que este era el momento de seguir adelante y acabar con ellos. Ahora bien, también están ocurriendo muchas cosas buenas. Acabo de leer esta mañana que el investigador jefe, Karim Khan, de la CPI, ha sido exonerado de esas acusaciones inventadas de abuso sexual. Bien, eso significa que Netanyahu y Gallant, si no recuerdo mal, van a ser perseguidos ahora de una manera en que no podían serlo cuando el fiscal jefe tuvo que apartarse el pasado mayo. Así que hay gente que está mirando este asunto de una forma más There sensata. are people looking at this thing in a more sober way. Not Trump, though. And this 48 hours. Pero no Trump. Sí, eso de las 48 horas. Quiero decir, si realmente cumple con eso, Dios mío, solo espero que los propios israelíes y luego los estados del Golfo digan, por favor, no hagas eso. Mira lo que significa para nosotros. Y si él reacciona diciendo, me importa un comino lo que signifique para vosotros, quizá esto haga que se abra el mercado y no tengamos que pagar $9 por galón de gasolina justo antes de las elecciones de noviembre. Gallon for gas right before the election in November. So it's so damn cynical. And Es tan condenadamente cínico, y por desgracia diré simplemente que va a ciegas. Verás, yo era un analista de inteligencia muy orgulloso porque en mi época éramos prácticamente la primera línea de defensa, ¿verdad? Anticipábamos amenazas reales. Si era inminente, bueno, había muy pocas amenazas inminentes, las anticipábamos casi todas. La única que no previmos fue la crisis de los misiles de Cuba, y esa es otra historia. Pero me sentía orgulloso de servir en esa función de primera línea, siendo la primera medida de defensa. Ahora, podríamos hablar de esto si quieres, pero el verdadero juicio valiente en materia de inteligencia llegó después de que mis antiguos colegas elaboraran una estimación falsa, información falsa para justificar la guerra de Irak. Alguien sensato dijo, Dios mío, esos neoconservadores ahora van a ir a por Irán. sensible said, oh my God, those neocons, they're going to go after Iran now. How can we prevent? Oh, they're going to say they have nuclear. Let's ¿Cómo put a podemos national evitarlo? intelligence estimate Oh, in. van a decir que tienen armas nucleares. Publiquemos nuestra evaluación nacional de inteligencia y veamos qué tan cerca están de conseguir una. Lo repetiré para quienes no lo sepan. Ese dictamen, emitido en noviembre de 2007, de forma unánime por las 16 agencias de inteligencia de entonces, y con un alto grado de confianza, afirmaba que Irán dejó de trabajar en un arma nuclear a finales de 2003 y no ha reanudado ese trabajo. Ese dictamen se mantuvo, por eso estaba muy orgulloso de mi apoyo anual a la CIA. Se mantuvo hasta el año pasado. My analyst part of the CIA that held until just last year
Last March, Tulsi Gabbard said the same El thing. pasado marzo, She even Tulsi said Gabbard that, dijo lo there's mismo. a fatwa. Incluso afirmó que There's a existía una religious fatua, edict un edicto against religioso having contra la nuclear posesión de un arma weapons. nuclear. There's no Y en ese evidence momento, en marzo del año March pasado, of no había last year pruebas de que esa that fatua fuera a fatwa would cambiar. be changed. Así que me So, sentí muy orgulloso let's de hope estos proud tipos por mantenerse these firmes en guys sus... sticking to their Quiero decir, la presión debía de ser tremenda, ¿de acuerdo? A diferencia de Irak, se mantuvieron fieles a sus principios hasta esta misma semana, cuando Tulsi Gabbard lo echó todo a perder de la manera más servil posible. Me duele incluso pensar en esa actuación. It pains me just to even think of that performance. Ray, el otro acontecimiento importante de ayer fue el ataque a Dimona. Enviaron solo un misil y dio en el blanco, solo para mostrar que era una señal de advertencia para los israelíes, que pueden hacerlo cuando y donde quieran. They can do it whenever and wherever they want to do it. And what is the calculation on the part of Israel? ¿Cuál es el cálculo por parte de los israelíes cuando oyes eso? Porque parece que los israelíes son, ya sabes, quienes controlan lo que está ocurriendo. Donald Trump en realidad no dirige el asunto, y de algún modo es tan obediente a lo que Netanyahu le pide. ¿Cómo lo entiendes tú? Porque Israel, mira Tel Aviv, mira Haifa. Haifa fue atacada por misiles iraníes, y también la refinería de Haifa. Mira Tel Aviv hoy. De algún modo se está convirtiendo en algo parecido a Gaza. Y los dos objetivos en Arad y en Dimona los alcanzaron con 2 misiles hipersónicos, y llegaron a los objetivos sin enfrentarse, ya sabes, a ninguna dificultad por parte del sistema de defensa aérea de Israel. ¿Qué nos dice eso? What does that say to us? Well, I've seen the video. Perhaps you have. Bueno, he visto el video. Quizá tú también lo viste. Enviaron algo para interceptarlo y vaya, no lo hizo. Así que Trump presume de que su sistema de defensa aérea fue completamente destruido, o de que los iraníes ganaron. Bueno, es el israelí el que no es impenetrable. En otras palabras, tenemos la cúpula de hierro, tenemos misiles THAAD, tenemos misiles Patriot, vaya, lo tenemos todo cubierto. Pero como le dijimos a Ronald Reagan en los años 80, cualquier cosa puede atravesar un sistema de defensa aérea, un sistema antibalístico. Siempre hay señuelos. Y en este caso no fue necesario ningún señuelo, simplemente iba tan condenadamente rápido. Cuando ves el misil israelí, no sé de qué tipo era, sin duda, proporcionado por Estados Unidos, simplemente no, ahí está, pero no lo interceptó. Así que tienes razón, creo. Los iraníes van a decir, mirad, el próximo podría ir directamente a Dimona y destruir, perdón por la palabra, vuestra planta de procesamiento nuclear o de plutonio. Así que mirad, ¿no os dais cuenta de que tenemos esta capacidad? ¿Y no os dais cuenta de que no podéis defenderos contra ella? Ahora también estamos atacando Tel Aviv. Sabes, solo podéis mantener esto en secreto durante un tiempo limitado. Hay corresponsales o periodistas muy valientes allí señalando lo que está ocurriendo en Israel. Así que sí creo que como mínimo, esto desmiente la idea de que tenemos un sistema antimisiles impenetrable. Pueden causar estragos, es decir, los iraníes. Y ya sabes, podrían usar esas bombas de racimo, o como las llamen, las que dispersan unas 25 submuniciones cada una sobre una zona. Sí, claro. Así que no lo sé. ¿Sabes? Solía decir, bueno, alguien sensato podría acercarse a Trump, zarandearlo un poco y decirle, no, te han engañado aquí. Esta no es una situación ganadora. Haz el mejor trato que puedas. Ahora creo que eso ocurrió hace unas 2 semanas. ¿Y qué hizo Trump? Cogió el teléfono y llamó a Putin. Oye, ¿puedes echarme una mano con esto? Bueno, no está muy claro qué dijo Putin. Lo que Trump dijo sobre Putin fue, oh, sí, está dispuesto a ayudar, estaría encantado de hacerlo. Bueno, no creo que Trump vaya a recibir ninguna ayuda real de Putin en estos asuntos. De hecho, creo que cuanto más se prolongue esto, más armas proporcionarán los rusos, como suelen hacer con sus amigos cercanos, y los chinos también.
Así que tenemos a China, Rusia e Irán en una especie de triángulo aquí. Y no hay nada que las bombas estadounidenses puedan hacer para ganar esto. No sé cómo hacer que Trump lo entienda y darle una lección elemental sobre Sun Tzu, o incluso sobre lo que nosotros, los oficiales de infantería, aprendimos como evaluación de la situación. Es una locura. Ahora bien, 48 horas, ¿qué piensas? ¿Qué crees que va a pasar? What do you think? What do you think is going to happen? Yeah. I think that could be the case because Donald Trump Sí, somehow creo que remember podría ser el caso, porque Donald Trump, de alguna manera, ¿recuerdas cuando intentaba convencer a Hamas de que se desarmara? Dijo 48 horas, tenéis que desarmaros. Os golpearé más fuerte que, bueno, no va a funcionar así. Ahora, este tipo está tan metido en usar ese tipo de lenguaje para ejercer presión. Pero los iraníes lo saben. Estaban preparados para esta guerra, Ray. ¿Cómo ves a Irán en la forma en que está respondiendo a los ataques de Estados Unidos e Israel hasta ahora? Porque parece que no están escalando, están respondiendo a las escaladas. Pero su respuesta a esas escaladas, de alguna manera, está destruyendo todo cuando responden a lo que están llevando a cabo Estados Unidos e Israel. the escalation that is waged by the United States and Israel. Well, it defies credulity. Bueno, ya sabes, resulta increíble que Trump diga, oh, nadie me advirtió sobre el estrecho de Hormuz, nadie me advirtió sobre esto, aquello o lo otro. Y cuando miras a la gente que le rodea, Rubio, Haqqani, el general Racing Kane, ¿quién más? Tal vez J.D. Vance. Estas personas son realmente unos ignorantes. Ya sabes, los llamo así, usando un término alemán que no voy a usar aquí. Pero no saben ni por dónde les da el aire. Y no solo desconocen a Sun Tzu, sino que no sé dónde aprendió Haqqani su liderazgo de infantería. Porque Tao Gyu venido a esta impresión básica de la situación. He learned to do a basic estimate of the situation, and he's leading troops. Y está dirigiendo tropas. Si esos marines no atascan los retretes en esos buques de desembarco, si siguen adelante y hacen lo que se les ordena, quiero decir, temo por el comandante de los marines, porque está en una posición terrible. Le viste ahí sentado, informando a todo el mundo. ¿Qué clase de marín permitiría que sus tropas fueran enviadas a una carnicería? Quiero decir, no se trata de luchar contra los japoneses en las islas, se trata de librar una guerra innecesaria por Benjamin Netanyahu. En ejercicio nunca deberíamos habernos metido. A war of choice we never should have gotten into. Ray, Ray, hay personas en Estados Unidos, demócratas y republicanos, que están en contra de esta guerra entre Estados Unidos e Irán. Uno de ellos es Joe Kent, quien finalmente decidió dimitir de su cargo porque dijo que esto no iba a beneficiar a Estados Unidos ni a la agenda que tenían. Votó por Donald Trump, pero no quería una guerra en Oriente Medio porque perdió a su esposa allí, en Siria. Sabe lo que es el campo de batalla, cuál es la realidad de luchar en Oriente Medio, y no ve ese tipo de comprensión en la administración Trump. Por eso decidió marcharse, dimitir de la administración Trump. ¿Cómo viste su dimisión y la forma en que está intentando hablar de ello, convencer, presionar a la administración Trump? No veo que eso esté ocurriendo, pero fue un paso importante por su parte. It was an important, move on his part. Well, you talked about conscience. Bueno, ya sabes, hablaste de la conciencia. Solo voy a leer dos frases que fueron clave para mí. Las he anotado aquí. Cuando le escribió al presidente, dijo, cito, «No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Vaya, esto es algo único. Este es un tipo que no solo tiene el valor de dimitir, sino que no va a hacerlo en silencio. Va a decir, mirad, he aprendido mucho desde que era soldado de infantería, un tipo de las fuerzas especiales, y simplemente no puedo creer que semejante estupidez se cometa en los niveles más altos. Ahora le tengo mucho respeto, siempre le he apoyado en todo, pero Dios mío, hacer esto, esas palabras otra vez,
debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Eso es. Y un coronel, quiero decir, es único entre las personas que dirían algo así. Ahora bien, en mi opinión, parte de esto es que él aún no forma realmente parte del sistema. Quiero decir, fue a Irak 11 veces. Es un soldado de combate, un tipo de las fuerzas especiales, y de repente, por sus méritos, llega a ser jefe de este Centro Nacional de Contrainteligencia. Pero lleva tan poco tiempo en la CIA que aún no ha tenido ocasión de darse cuenta de cómo funciona, señor Joe. Not long enough to realize how it works, Sir Joe. This is how it works. And if you watch that Así es como funciona. Y si ves esa entrevista de Tucker Carlson con atención, notarás que a Joe le molesta mucho lo que no entiende. Hay una mano oculta detrás de todo esto. No lo he averiguado, dice Joe Kent. Está respaldado por el lobby y por una increíble y abierta campaña mediática. No sé exactamente cómo funciona, pero funciona. Y si la memoria no me falla, incluso mencionó lo de Charlie Kirk, diciendo que, ya sabes, hay cosas que se suprimen y cosas que no se investigan, y que lo intentamos. Sí, así es, lo hizo. Entró en detalles, dijo que ya sabes, intentamos investigar lo que ocurrió. He said, you know, we try to investigate what happened, Charlie. We're shut out of it. And the FBI, Charlie, no, vete. we got it Nos han dejado fuera. taken care of, right? Y el FBI dijo, no, 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 lo tenemos, ya nos encargamos de esto. Guy with experience Claro. and Pues bien, Joe Kent es un tipo con experiencia y principios, experiencia personal, incluida la muerte de su esposa a manos de los llamados terroristas moderados. ¿Terroristas moderados? ¿Te acuerdas? Había terroristas malos y luego estaban los terroristas moderados. Había terroristas moderados en el oeste de Siria, a los que la CIA entrenó y apoyó. Y luego, en el norte, había terroristas moderados apoyados por el ejército estadounidense y todo el resto. Pues bien, él sabe por experiencia personal que por eso mataron a su esposa. Y no solo eso, se suponía que debían largarse de allí, pero la burocracia o la corriente siniestra subyacente lo impidió. Así que lo que Joe está diciendo aquí al final es, mira, soy nuevo en esto, pero percibo algo que no acabo de entender. new to this, but I sense something I don't quite understand. The Charlie Kirk thing is one thing, and he talked about other. Lo de Charlie Kirk es una cosa, y él habló de otras cosas. Así que se podría decir que Joe es un tipo honesto al admitir que hay fuerzas actuando aquí que impidieron que su esposa saliera de Siria cuando debía hacerlo. And there are forces at work Y hay fuerzas actuando aquí que hacen que el presidente cumpla las órdenes de una persona como Netanyahu. Netanyahu. No solo alguien que comete genocidio, no solo alguien que impone el hambre, sino alguien que tiene material de chantaje sobre nuestro presidente. Tiene un verdadero tesoro de información, los archivos de Epstein. Los suyos no están expurgados, no están editados, no hay nada tachado en los suyos. Y ahora estoy convencido de que ese es uno de los medios de presión que Netanyahu tiene sobre nuestro presidente. Y haría nuestro presidente decisiones de alcance mundial solo para evitar que todo eso saliera a la luz. Make earth-shattering decisions just to avoid all that coming out. I wouldn't put it past him. If he does genocide, No lo descartaría. starvation, Si comete un genocidio, si impone una hambruna forzada, también lo haría. Usaría esa palanca. I think it's likely. La verdadera preocupación que tengo, en una situación extrema, y creo que es probable, es que los iraníes tienen la capacidad de poner a Netanyahu en una situación límite, en otras palabras, acorralado. ¿Usaría sus armas nucleares? Bueno, creo que hay más de un 50% de posibilidades de que lo hiciera. Así que tenemos una situación única. Llevo mucho tiempo en esto, Nima, 6 décadas profesionalmente, y no he visto, desde la crisis de los misiles de Cuba, una confrontación en la que una de las partes con armas nucleares se vea empujada a decidir entre retirarse vergonzosamente o usarlas. Me gustaría que alguien me convenciera de que no las usaría. I would like to have somebody persuade me he would not use them. Ray, I think that's a big issue. And Creo que ese es un gran problema, el uso de armas nucleares. Si Netanyahu realmente decide utilizarlas, ¿cuál sería el resultado? Por lo que he visto, los iraníes están preparados militar, estratégica y económicamente para esta guerra. No sé la respuesta a tu pregunta. Si Netanyahu recurre a lo nuclear, ¿cuál sería la respuesta de los iraníes? Lo que sí puedo decir es que vi confianza en las personas con las que hablé.
Lo siento, ¿puedo repetir eso? The same people who I really asked them to. Las mismas personas a las que pregunté cuál sería la reacción iraní si Netanyahu recurriera a lo nuclear parecían seguras de que lo manejarían de la manera correcta. No sé exactamente qué significa eso, pero me da la impresión de que están dispuestos a llegar hasta el final. That they are prepared for to go to the end. Yeah, it would be a safe bet. Sí, es una apuesta segura que el propio Netanyahu y también Israel serían aniquilados. Ya sabes, mira la diferencia en el tamaño de los países. Fíjate en el hecho de que Irán es tan extenso y que sus instalaciones clave están repartidas por todas partes. ¿Cuántas armas nucleares tiene Netanyahu? ¿Cómo las entregaría? Bueno, supongo que, ya sabes, vuelvo a John Kennedy. Creo que está justo detrás de mí. Vale. John Kennedy, I think he's right over my area, is right there, okay. Sí. John Kennedy brought me down to Washington in 1960. John Kennedy me llevó a Washington en 1963, ¿vale? Quiero decir, a mí y a miles de otros que queríamos hacer algo por nuestro país, ¿verdad? Pues bien, en aquel discurso del 10 de junio de 1963, dijo que lo peor que podíamos hacer como dos potencias nucleares era enfrentarnos con la elección entre una retirada humillante y el uso de armas nucleares. Ahora, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de lo que había ocurrido apenas 8 meses antes. Y por suerte Kennedy, su hermano y otros fueron lo bastante hábiles como para hablar con Khrushchev y convencerle. Mira, te lo pondremos fácil, retiraremos esos misiles de Turquía, pero realmente tienes que sacar esas cosas de ahí. Vaya, lo recuerdo, yo estaba en Fort Benning en ese momento, por el amor de Dios, y allí no había armas. ¿Por qué? Porque estaban todas en Cayo Hueso. Bien, eso fue en 1963. Kennedy, por supuesto, fue apartado, en mi opinión sobre todo, porque estaba tendiendo la mano a Rusia para crear una relación más decente. Señaló en aquel discurso que, casi de forma única entre los grandes países del mundo, Estados Unidos y Rusia nunca habían estado en guerra entre sí. Si quieres saber qué le pasó a John Kennedy, podrías hacer algo mucho peor que leer ese libro, John Kennedy and the Unspeakable, de James Douglas. John Kennedy and the Unspeakable by James Douglas. So, what I'm saying here is, it's been a long time. Así que lo que estoy diciendo aquí es que ha pasado mucho tiempo, desde 1963. No se me da muy bien la aritmética, pero esta es la primera vez que nos enfrentamos a una situación en la que Netanyahu podría tener que elegir entre una derrota humillante y el uso de un arma nuclear. Y no lo sé. No creo. Y esto es lo fundamental. No creo que, incluso si el propio Trump dijera, por favor, no hagas eso, por favor, sería realmente una tontería, Netanyahu, como suele hacer, pidiera permiso. Después de usar esas cosas, pediría perdón, diciendo, bueno, tuvimos que hacerlo. ¿Y obtendría el perdón? Dios mío, no lo sé. Así que esa es mi principal preocupación a medio plazo. A corto plazo, casi con toda seguridad, habrá un ataque de bandera falsa de algún tipo. En otras palabras, culparán a los iraníes de algo que mate a muchos estadounidenses. They will blame the Iranians for something that kills a lot of Americans. Now, whether they're in the Persian Gulf area, Ahora, estén en la zona del Golfo Pérsico o en la ciudad de Nueva York, ya ha ocurrido antes, ya sabes, no importa dónde estén, esto será una de las flechas en el carcaj de Netanyahu. Y los israelíes nunca han rehuido hacer este tipo de cosas antes. Tienen esa banda de 4 en la Casa Blanca, Trump, quizá Rubio, el general de la Fuerza Aérea y tal vez Vance. ¿Qué harían? Probablemente culparían a alguien. No se opondrían a lo que Netanyahu pudiera hacer. Así que estamos en un buen lío. Y no sería tan grave si nuestro padre fundador, George Washington, ya sabes, ahora Estados Unidos tiene 250 años y estoy tan orgulloso de ser ciudadano, no hubiera advertido al dejar el cargo sobre las alianzas enredadas. Advirtió contra hacer algo por otro país que no coincidiera con nuestros propios intereses. Si vuelves allí, puedes ver que Francia, que nos ayudó muchísimo en la revolución, diría, oh, oye, venid ahora, estamos luchando contra los británicos, sabéis cómo luchar contra los británicos, hicisteis un gran trabajo, venga, ayudadnos.
De ninguna manera. John Quincy Adams pensaba igual. Así que toda esa historia, si Trump y su camarilla la aprendieron alguna vez, se ha ido por la ventana, porque no conocen la historia. Ni siquiera conocen a Sun Tzu. No saben cómo hacer una evaluación de la situación. Estamos en una situación realmente peligrosa. No lo sé. Bueno, creo que la única solución que tenemos es difundir el mensaje. Ahora, Max Blumenthal estuvo recientemente con el juez y lo que dijo fue, mira, no olvidemos que estamos avanzando aquí. Hay tanto en la alternativa. Rage, parece que tu dispositivo está haciendo wo. Asis, me li perdonam etso, pensé que tomorrow. Recién ahora, pen. Okay now? Sorry. Sí, está bien. Let me make sure. Déjame asegurarme de que esté apagado. No sé cómo ha pasado eso. Anyhow, En fin, he perdido el hilo de por dónde íbamos. I forget where we were. Yeah, Ray, let me ask. Sí, Ray, this question. déjame It's hacerte so esta important pregunta, because of porque your es muy experience, importante your dado tu understanding of experiencia American y tu comprensión de la intelligence. inteligencia estadounidense. What has happened Sabes lo que ha so ocurrido hasta ahora con el caso de Irán, con la guerra contra Irán. En mi opinión, estamos hablando de lo que sucede a nivel militar, con los misiles y los sistemas de defensa aérea. Pero antes de que ocurriera toda esta locura, fue un fracaso colosal de inteligencia. Parece que Estados Unidos, o la administración Trump, estaba convencida de que si iniciaban esta guerra, en 4 días iban a destruirlo todo y provocar un cambio de régimen. Destroy everything. They're going to do regime change in Iran. And not only the United States, they convinced the Arab states in the Y no solo Estados Unidos, convencieron a los estados árabes del Golfo Pérsico, e incluso diría que Modi también estaba convencido de que iban a llevar a cabo un cambio de régimen en Irán. Eso traería algo diferente a Irán, algo que sería favorable a lo que Estados Unidos quiere hacer en Oriente Medio. Pero fue un fallo de inteligencia colosal. ¿Por qué ocurrió eso, en tu opinión? ¿Fue por Donald Trump, que no estaba dispuesto a comprender la situación? ¿Fue por la información que se proporcionó a la administración? ¿O fue por otra cosa? Nima, that's the $64,000 question. Nima, esa es la pregunta del millón. Tal como yo lo veo, tenemos a un narcisista delirante en el poder aquí, y él sabe del poder que tiene. Pete Hegseth alimenta y respalda ese delirio. Marco Rubio, viéndolo seguir a Trump en ese acto de prensa el otro día, está en esto porque quiere ser presidente la próxima vez, y no hay nadie cerca que le diga al presidente lo que no quiere oír. Ahora, es difícil sentir lástima por Tulsi Gabbard, pero casi la sentí. Quiero decir, fue interrogada por ese senador de Georgia, John Ossoff. Tulsi, dijiste que después de la guerra de junio del año pasado, tu procesamiento energético, había sido aniquilado. Y luego dijiste, justo aquí al final de la página 6 de tu testimonio preparado, que no hay pruebas de que estén trabajando en desaniquilarlo, o algo así fue lo que dijo. Bueno, ahora te olvidaste de leer eso. Well, now, you forgot to read that. Tulsi Gabbard. So tell me. Te olvidaste de leer eso, Tulsi Gabbard. Así que dime, si fue destruido y no hay forma de deshacer esa destrucción, ¿por qué dices que hay una amenaza inminente? Y ella dijo, bueno, ya sabes, eso no me corresponde a mí juzgarlo. Eso solo le corresponde al presidente. Y Ossoff, en honor a la verdad, dijo, mira, este es el informe anual sobre amenazas. Ya sabes, este es el informe anual sobre amenazas. El año pasado fuiste bastante sincera. ¿Por qué no dices este año lo que realmente piensas? Y con respecto no al enriquecimiento, sino a la fabricación de un arma nuclear, que como dije antes, desde 2007 se ha afirmado de forma constante en estos informes o conferencias mundiales, la lectura es que no están trabajando en ello. ¿Qué dice este? ¿Qué dice esta evaluación anual de amenazas? 0, sobre este asunto tan importante. Creo que tengo una nota aquí. Te leeré lo que dice. Aquí está. What it says, which is, here it is. Okay, it says, quote, we are monitoring. Vale, dice cito. Estamos supervisando las capacidades relacionadas con armas de destrucción masiva de Irán y sus acciones tras el inicio de la Operación Furia Épica. Oh, ¿no es interesante?
Así que estos senadores, algunos tuvieron el valor de decir, ya sabes, no, esto no está del todo bien. No puedes decir que hay una amenaza inminente si dices que fue aniquilada. ¿No es curioso que la evaluación anual de amenazas usara la palabra aniquilada? Antes decíamos destruida. ¿Usaron aniquilada porque es la palabra favorita del presidente Trump? Supongo que sí. Eso no está permitido. Hice mi primera contribución, fue sobre las relaciones sino-soviéticas, las relaciones rusas con China, en 1964, ¿de acuerdo? Russian relations with China in 1964, okay? We gave it to LBJ, and it was Se lo entregamos a LBJ y fue una evaluación honesta de lo que sentíamos. Mi parte trataba sobre los soviéticos. Así que eso se remonta entonces. En aquellos tiempos lo llamábamos el informe anual o algo por el estilo. No lo llamábamos evaluación de amenazas ni nada de eso, pero ahora lo exige el Congreso. Y ya sabes, ella prácticamente cometió perjurio. Pero todo depende de la palabra inminente, y puedes tener a muchos abogados diciendo que, bueno, inminente no significa realmente inminente, o quizás sí, pero ya sabes, así que estaba dando rodeos. En su defensa, había puesto al final de la página 6 de su testimonio escrito preparado, que entregó a esos senadores antes de la reunión, que todo está destruido y no hay indicios de que vaya a restablecerse. ¿De acuerdo? Y solo uno de los senadores se dio cuenta de ese paralelismo. Ahora, dos de ellos. El senador Warner también preguntó al respecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Los senadores han dejado clara su postura. ¿Harán algo al respecto? Lo más probable es que no hagan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos también son, como dijo Joe Kent, criaturas sometidas a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense. La mayoría de ellos están financiados hasta las cejas por el lobby de AIPAC, y probablemente muchos piensen que Netanyahu es quien da las órdenes. Pero eso es con lo que tenemos que lidiar, porque bueno, no son personas especialmente brillantes. Y no sería tan grave si no estuvieran en peligro vidas estadounidenses. Y de verdad, siento mucha pena por esos marines si los envían de nuevo a combate. He visto los acantilados del estrecho de Hormuz. Dios mío, son peores que los de Normandía, por el amor de Dios. Probablemente tú lo sabes mejor que yo. Pero no hay manera de que el estrecho siga abierto a menos que los iraníes sean persuadidos de permitirlo. Está abierto para los barcos chinos y para quienes pagan en yuanes. Dios mío, ¿qué pasa entonces con el dólar? Así que no podría ser. Solo diré una cosa más. Creo que hace unas 4 semanas, Nima, tú y yo hablamos de esto. Enumeramos todas las razones por las que sería una locura hacerlo. El Golfo de Hormuz, los precios del gas, las próximas elecciones y todo eso. Y nuestra conclusión lógica fue que a pesar de todos esos armamentos y barcos y todo lo que se dirigía en esa dirección, estaría loco si hiciera esto. Bueno, esa es la lección aquí. Está un poco loco. ¿Y qué más hará? Dios mío, 48 horas. Bueno, ahora nos quedan 24 horas de eso. En fin, si hace esto, mucha gente va a sufrir daños reales, entre ellos Israel. Y la desalinización. He estado en lugares donde no podía conseguir agua, ¿sabes? Y no poder conseguir agua es algo serio que la mayoría de la gente en Washington nunca ha experimentado. Y no tienen idea de lo que significa. Ray, por lo que entiendo, la forma en que Washington ve a Rusia, Irán y China se debe a que la mayoría de las personas que le proporcionan información a Washington odian profundamente a esos países. Los analistas rusos, iraníes y chinos en Washington todos odian a Rusia, China e Irán. No lo sé, pero el resultado de ese tipo de odio no va a ser beneficioso para Washington. Aún así, parecen muy cómodos con lo que reciben de esos analistas. Entonces, ¿quién es responsable? Who's responsible for that? Bueno, tiene que ver con el carrerismo y la integridad.
Yo tuve un asiento privilegiado para observar la corrupción de la sección de análisis de la CIA, cuando Bill Casey, un guerrero de la Guerra Fría que odiaba a Rusia, y Bobby Gates, que era su adjunto para el análisis, empezaron a nombrar a personas que estuvieran de acuerdo en que los rusos nunca cambiarían. Decían que Gorbachev era simplemente un comunista astuto. Le decían a todo el mundo, mirad, el Partido Comunista de la Unión Soviética nunca renunciará al poder sin una lucha. No, se equivocaban en eso. Pero en el proceso colocaron a estos directivos maleables, a un tipo que no sabía nada sobre Rusia al frente de la división rusa. Todo tipo de personas estaban realmente interesadas únicamente en progresar, en conseguir aumentos de sueldo y cosas por el estilo. Y esto se materializó durante el periodo previo a la guerra de Irak, porque ya no quedaba nadie que se enfrentara a Dick Cheney y George Bush y dijera, no vamos a participar en esta farsa. Así que George Tenet, que era el director de la Agencia Central de Inteligencia en ese momento, evitó elaborar una estimación nacional de inteligencia. ¿Por qué? Porque sabía que no resistiría un examen minucioso si eran honestos. Entonces Dick Durbin, un senador de Illinois, llamó por teléfono a Bob Graham, que era el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y le dijo, mira, exige una estimación, por el amor de Dios. ¿Quieren que votemos a favor de la guerra en octubre? Exijan una estimación antes de entonces. Y Graham dice, ¿tú crees? En fin, lo intentó. Volvió a llamar a Durbin. Ahora dicen que están demasiado ocupados, Durbin dijo. Por el amor de Dios, diles que no habrá ninguna votación sobre la guerra, a menos que hagan una estimación de inteligencia nacional sobre las armas de destrucción masiva en Irak y sobre los vínculos con Al-Qaeda, de los que se habla cada vez que se menciona alguna prueba. ¿Y qué pasó? Pues bien, Tenet fue a la Casa Blanca y dijo, Dios mío, mira lo que me ha dicho Bob Graham. Y la Casa Blanca respondió, de acuerdo, haz lo que tengas que hacer, pero asegúrate de que salga bien. Dios mío. Y así, a esos directivos maleables se les dijo no solo que hicieran una estimación, sino que la hicieran muy rápido. Y además, de acuerdo con lo que Dick Cheney ya había dicho el 26 de agosto ante los veteranos de guerras extranjeras, Irán tenía un arma nuclear. Estaban a punto de conseguirla. Todo aquello fue horrible. Todavía me duele decirlo. Así que esas son las personas que recibieron aumentos de sueldo, primas, los oficiales de inteligencia nacional por hacer eso. Todo lo que digo es que si no hubo rendición de cuentas por esas mentiras, simplemente tuvimos suerte de que alguien inteligente en el Congreso decidiera, Dios mío, esos neoconservadores van a hacer lo mismo con Irán. Bien, veamos qué podemos hacer. Buscaron por todas partes a alguien así, un gestor inquebrantable, por así decirlo, un hombre o una mujer con integridad. No pudieron encontrar a nadie en la CIA. Así que fueron al Departamento de Estado, encontraron a un tipo llamado Tom Finger y lo convencieron para que viniera a hacer una evaluación, trayendo a su propio equipo. En total secreto, hay que admitir que fue beneficiario de una información de inteligencia realmente buena ese año. Y luego, en noviembre de 2007, fue el Congreso quien publicó esa evaluación, porque la había solicitado. Por eso, Bush se enfadó muchísimo, por así decirlo, como decimos en el Bronx, ¿vale? ¿Qué hizo? Se fue a Israel y les dijo a esos tipos, oh, no estoy de acuerdo con esa evaluación, pero ahí la tenéis. Y luego cité lo que él mismo dijo en su propio libro, cómo podía lanzar un ataque contra las instalaciones de un país del que la comunidad de inteligencia afirmaba que no tenía un programa activo de armas nucleares. Bueno, no lo dijo abiertamente, pero todo el tono era un bajón, ya sabes. Así que lo único que digo es que vi cómo se evitaba una guerra gracias a una buena labor de inteligencia y a personas valientes e íntegras. Y eso se mantuvo el año pasado, cuando la evaluación dijo exactamente lo mismo.
Y este año tenemos a Tulsi Gabbard actuando más o menos como la gestora maleable que vimos en relación con Irak, y al Senado haciendo sus pequeños comentarios, como hacen los abogados. ¿Pero qué va a pasar? El Senado y la Cámara tampoco harán rendir cuentas a nadie esta vez, por culpa de AIPAC, por lo que Joe Kent llamó el lobby israelí, que tiene a estos tipos completamente atados. Así que depende de nosotros. Supongo que empecé a hablar de Max Blumenthal con el juez, y él señalaba que sí, estamos avanzando. Hay muchos estadounidenses que ahora saben lo que está pasando gracias a nuestros distintos programas. El juez, tú, Nimal Khorshid, Deason, el difunto coronel Dixon, Danny Davis. Es una riqueza que no habíamos experimentado antes. El problema es abrirnos camino en los grandes medios, y eso no ha tenido tanto éxito. Pero diría que tú y el juez probablemente tenéis más lectores o espectadores que la CNN hoy en día. Así que seamos positivos con esto. Saquemos este material y difundámoslo. Y poco a poco, cuando los féretros empiecen a regresar a casa, y cuando Trump esté realmente preocupado por lo que ocurra con el resto de su mandato y las próximas elecciones de noviembre. Y una última cosa que señalaría. Netanyahu también tiene esto de qué preocuparse. No es solo una amenaza existencial para Israel, es una amenaza existencial para Netanyahu, su esposa y su familia. El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado todas las solicitudes para que Netanyahu sea indultado por los cargos de corrupción de los que es culpable y todo eso. Se ha contradicho tanto en su testimonio que está claro que si pierde el poder en octubre, o antes, cuando se celebren las próximas elecciones a la Knesset, irá a la cárcel. Quiero decir, me sorprende mucho que los juristas en Israel se mantuvieran firmes y dijeran, no vamos a conceder este indulto. Le dijeron al presidente, no lo indultes, no puedes. Así que no va a ser indultado. ¿Influye esto en la ecuación? Me temo que sí. Quiero decir, es una amenaza existencial no solo para Israel, sino para el propio Netanyahu. Y como dije antes, si un tipo comete genocidio y provoca hambruna forzada, incluso, demonios, tal vez usa un par de armas nucleares contra Irán, creo que las probabilidades de que lo haga son mayores, a menos que alguien lo contenga de alguna manera. ¿Y quién va a contenerlo? Estos congresistas, estos senadores. Venga ya. Nadie va a contenerlo. Trump puede intentarlo, pero creo que Netanyahu simplemente le lanzaría una mirada y diría, sí, tomaremos tu consejo en consideración, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y creo que, por desgracia, ahí es donde estamos hoy. Creo que un factor enorme en lo que ocurra con Netanyahu y su gobierno será el resultado de esta guerra con Irán, que significaría devastación y destrucción para Israel. ¿Y cómo va a influir eso en Israel, en el gobierno de Netanyahu? Anoche vimos a Ben-Gvir ir a una de las ciudades de Irak que fue alcanzada por misiles iraníes. Y allí se ve a una mujer que le dice, tú eres responsable de todas estas muertes, sal de mi ciudad. Y está llamando a Ben-Gvir nazi. Esto fue lo que Saul Ray. Están nadis. Eres el líder del movimiento de derechas. Eres el líder del movimiento de derechas. Eres el líder del movimiento de derechas. Mi hebreo no es muy bueno, pero pude darme cuenta de que ella no estaba muy contenta. Sí, ella no estaba contenta. Y ya sabes, cuando el dolor llega a la sociedad, cuando afecta a la gente que antes no lo había sentido, que no estaba sintiendo lo que siente ahora, las cosas cambian. Porque en el caso de Gaza, en el caso de Hamas, Hamas no era realmente capaz de golpear a Israel con tanta fuerza. Pero ahora se ve que está ocurriendo algo diferente. Irán está contraatacando, y con fuerza. Eso está llevando el sufrimiento a personas que no eran muy conscientes de lo que estaba ocurriendo en Gaza.
Hasta ahora han estado mayormente en silencio. Pero esto podría suponer algún tipo de presión contra Netanyahu, en mi opinión. Leverage against Netanyahu, in my opinion. I think, that's a hopeful thing, Nima. Creo que eso es algo esperanzador, Nima. Los ciudadanos israelíes están tan adoctrinados, tan condicionados y tan a favor de cosas como el genocidio, por el amor de Dios, que creo que sería un cambio radical esperar un giro de ese tipo. Más bien pienso que sería algo parecido a los ataques contra Irán, que reforzarían el apoyo al gobierno, porque ya sabes, nos unimos en torno a él. Así que no lo sé. No soy un experto en ese ámbito, pero creo que eso es algo esperanzador. Aún así, pensaría que harían falta meses, quizá incluso años, y mucha más devastación para que los ciudadanos israelíes se apartaran de su gobierno y dijeran, vale, esto ha ido demasiado lejos. No tengo una idea clara sobre los israelíes, pero las encuestas me dicen que todavía hay alrededor de un 70% de apoyo a cosas como el genocidio. Eso me entristece mucho. Genocide, that makes me very sorrowful. Thank you so much, Muchas gracias, Ray McGovern, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. as always. De nada, Nima. Gracias por inveres. Me on. Gracias.